Millonario sorprendido al recibir pedido impactante de una mujer humilde que cambiará todo. Lucas estaba sentado en su oficina de cristal, en lo alto de la torre que dominaba la ciudad. La vista era espectacular. Luces titilando, calles abarrotadas, autos que nunca parecían descansar. Su mano derecha apretaba el teléfono mientras revisaba informes que ya no le decían nada. Millones en cuentas, negocios diversificados, un imperio que parecía imparable. Y sin embargo, había un vacío que no se llenaba con nada de eso. Un pinchazo sordo en el pecho que le atormentaba en silencios largos y noches en vela. De repente, su móvil vibró. Un mensaje nuevo. No era uno de sus socios ni un cliente importante. El nombre que aparecía le dejó el corazón clavado como un puñal. Ana. Ana, la Ana de su viejo barrio, de las calles polvorientas y las risas que se perdían entre casas apretadas. La voz de un pasado que él había tratado de enterrar bajo capas de lujo y dinero. El texto era breve. Por favor. La pantalla parecía quemarle las pupilas. ¿Qué le pasaba a Ana? ¿Por qué ahora? ¿Después de tantos años? Su mente se llenó de imágenes. Su rostro, marcado por la vida dura, temblor en la voz, manos curtidas por el trabajo, una lucha diaria que él había abandonado. Algo en esa petición era diferente. No era un simple pedido de dinero ni una carta de auxilio común. Había algo escondido, como un secreto pesado que Ana no se atrevía a decir. Lucas sintió que el aire le faltaba. Su corazón latía desbocado, un nudo imposible de deshacer en la garganta. La opulencia de su mansión contrastaba brutalmente con esa historia que llegaba a su puerta digital. El silencio en su habitación se volvió ensordecedor. Mientras su pulgar temblaba sobre la pantalla, pensó en sus socios, en los correos por responder, en los proyectos que no podían esperar. Sabía que si se distraía con Ana, todo aquel equilibrio perfecto que tanto esfuerzo le había costado construir, podría derrumbarse. Sus aliados ya le habían advertido, con miradas severas y palabras duras. No te distraigas, Lucas. No conviertas el pasado en un problema. Pero la imagen de Ana no lo abandonaba. Sus ojos hundidos, la lucha invisible que ella llevaba consigo y ese mensaje con su carga oculta le arañaban la conciencia. Empezó a investigar, a buscar pistas en el barrio del que huyó, a recordar promesas rotas que había hecho y olvidado. Y entonces la verdad emergió como un terremoto. Ana no solo pedía ayuda para salir adelante. Había algo más profundo, un secreto choqueante que podía cambiar no solo su vida, sino toda la manera en que Lucas entendía el poder y la riqueza. Un giro inesperado que lo hizo temblar y lo enfrentó a un dilema brutal. ¿Arriesgaría su imperio para proteger algo que había dejado atrás? ¿Podría ganar una batalla contra sus propios fantasmas? El reloj corría. Los movimientos de sus socios se volvieron más insistentes, estratégicos. ¿Qué iba a hacer Lucas? De repente, Ana respondió con un audio que heló su sangre. Lo que te cuento aquí no es solo por mí, Lucas. Esto es mucho más grande y va a cambiarlo todo. El mensaje quedó suspendido en la pantalla. La incertidumbre explotaba en cada latido. La vida perfecta que Lucas había construido parecía una mentira frágil a punto de romperse. ¿Se atreverá a cruzar la línea del pasado? ¿O será su imperio la pobre víctima de un secreto que nadie esperaba? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores
Han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El mensaje quedó suspendido en la pantalla. La incertidumbre explotaba en cada latido de Lucas. La vida perfecta que había construido se sentía como una burbuja lista para estallar. Ana tenía la llave de un enigma y él sabía que no podía ignorarla. Su pulgar tembloroso finalmente se dispuso a responder. Pero antes de que pudiera escribir algo, su teléfono volvió a vibrar. Era un nuevo mensaje de Ana. Lucas, no es solo eso. Hay algo que necesitas saber inmediatamente. El corazón de Lucas comenzó a golpear con más fuerza. Se levantó de su silla, inquieto. Sudor en la frente. ¿Qué más podría hacer?, se preguntó, recordando cada momento que había dejado atrás. Antes de que su mente pudiera seguir divagando, un estruendo proveniente de la azotea de la torre interrumpió sus pensamientos. El sonido fue tan fuerte que el vidrio vibró a su alrededor y suave corazón se detuvo. Los gritos de alarma resonaron en el edificio. La sala se llenó de pánico. Lucas corrió hacia la ventana. Su mirada se desvió hacia el cielo, donde una nube de humo negro comenzaba a elevarse. La gente en la calle miraba hacia arriba, horrorizada. Un incendio se escuchó de un empleado que corría por el pasillo. Sin pensar, Lucas tomó el ascensor, pero las alarmas ya sonaban. El tiempo presionaba, la urgencia premiaba. Cuando las puertas se abrieron, el caos era palpable. Fuego, humo y gritos. Lucas sabía que debía evacuar el edificio, pero un instinto le empujó a buscar a Ana. Tenía que responder su mensaje. Algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no podía dejar que el miedo lo paralizara. Corrió hacia su oficina, ayudando a otros mientras podía. Finalmente encontró su teléfono nuevamente, la pantalla iluminada. Un último mensaje de Ana había llegado. Lucas, el fuego no es un accidente. A ti te están apuntando. Por favor, escóndete. Cada letra de ese mensaje fue como un cuchillo cortando a través del caos. ¿Alguien estaba detrás de él? ¿Qué quería Ana decir con eso? Sin tiempo para pensar, tomó el teléfono. Su mente giró entre los peligros, recordando las advertencias de sus socios. Entonces, un sonido sordo interrumpió su caos mental. Una explosión resonó, sacudiendo el edificio. Lucas se lanzó al suelo, el mundo a su alrededor desmoronándose. El humo se hizo más denso, los gritos se agudizaban. Necesitaba salir, pero el miedo a quedarse atrás lo ató al suelo. Lucas escuchó una voz familiar. Era Ana, cubierta de cenizas y con el rostro demacrado. «Te dije que escondieras». El instante en que se encontraron, todo cambió. Ana estaba ahí, en persona, con una intensidad que le hacía temblar. «Esto es más grande de lo que crees. Estamos en peligro», dijo mientras empujaba a Lucas hacia una salida trasera. Pero antes de que pudieran avanzar, un grupo surgió de las sombras, con rostros ocultos. Sus miradas frías y decididas hicieron que el corazón de Lucas se hundiera. Ana y Lucas estaban atrapados entre las llamas y una amenaza inminente. Su conexión era más fuerte que nunca, pero también más peligrosa. «No puedes confiar en nadie», le susurró Ana, justo antes de que una figura se acercara, apuntando algo hacia ellos. El sonido de un disparo resonó en el aire. Todo se volvió negro. ¿Qué pasará ahora? ¿Lograrán escapar?
En un instante, el mundo de Lucas se desvaneció. Todo se volvió negro. Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El estruendo del disparo resonó en su cabeza, y la imagen de Ana se desvaneció. El humo envolvía todo, y su visión se nublaba. Caía, caía. Sentía el ardor en sus pulmones mientras trataba de levantarse. Los gritos resonaban a su alrededor, pero no podía enfocarse en ellos. Todo era un caos. Con dificultad, logró abrir los ojos. La sala estaba llena de humo, y su cuerpo temblaba de adrenalina. Se levantó, y en un instante vio a Ana. Estaba de pie. Sus ojos brillaban con una mezcla de terror y determinación. Pero no estaba sola. Lucas notó algo detrás de ella, y el corazón se le detuvo. Una figura encapuchada, con una pistola en mano, avanzó un paso. ¡Ana! ¡Atrás!, gritó, queriendo protegerla. Pero antes de que pudiera hacer algo, la figura levantó el brazo y disparó de nuevo. Esta vez, un grito desgarrador resonó en sus oídos. No era Ana, era un hombre, uno de los que habían aparecido en la habitación. La bala le atravesó el brazo y cayó al suelo con un gemido. «Lucas», dijo Ana, mientras corrió hacia él. Ella se lanzó al suelo al lado de él, intentando detener el sangrado del hombre, que ahora convulsionaba en el suelo. «No es lo que piensas», gritó, con el rostro pálido. Lucas no entendía. Su mente ardía mientras todo sucedía rápidamente. «¿Qué está pasando?», preguntó él, apenas consciente de que la tensión se palpaba en el aire. Ana entrecerró los ojos, y por un momento sus facciones se suavizaron. «Lucas, no puedo contarte todo aquí, pero hay algo gigante que tienes que saber. Ambos estamos en peligro, y esto es solo el comienzo». El hombre que yacía en el suelo dejó escapar un susurro. «¡Ana!». Lucas se dio cuenta de que el hombre estaba buscando a Ana, pero ella se movió rápidamente, desvinculándose de su atención. «¿Por qué lo dijiste?», preguntó Ana. «¿Qué, Ana? Por favor, dime». Lucas se sentía abrumado, como si el mundo estuviera girando más rápido de lo que él podía seguir. «Estoy aquí contigo, pero necesitamos salir de aquí». «Ana, él nunca debió descubrirnos», dijo Ana, su voz temblando, sus ojos llenos de lágrimas. «Hay secretos que llevamos años escondiendo». Justo en ese instante, la figura encapuchada tomó un paso adelante. «Ambos son un riesgo», gritó, mirando a Lucas. «Y no puedo dejar que sigan vivos». No había tiempo, no había lógica. Sin saber cómo, Lucas sintió que todo se sacudía. Tenía que actuar. En un instante de claridad, tomó una de las sillas volcada y se la lanzó al hombre encapuchado. La silla impactó en su pecho y él cayó hacia atrás. «¡Corre!», gritó Lucas, arrastrando a Ana con él. Al salir de la habitación, se hundieron en el pasillo lleno de humo, con el caos a su alrededor. Los gritos resonaban como ecos lejanos. Lucas miró hacia atrás y vio al hombre encapuchado levantarse, tambaleándose pero furioso. Todo parecía jugar en su contra. Ana estaba a su lado, con la respiración entrecortada. «Lucas, necesito que escuches, mientras huían». Lucas la interrumpió. «No ahora, Ana. Tienes que contármelo todo después». Y fue entonces cuando escuchó el ruido, el chirriar de una puerta detrás de ellos. «¡Vienen más!», gritó, acelerando. Pero en su carrera, escucharon la explosión en el piso inferior. La tierra tembló violentamente y las luces comenzaron a parpadear. Las paredes crujían y se sintió otro fuego cerca, más real, más feroz. El edificio se está derrumbando. Lucas tomó la mano de Ana y la arrastró hacia la salida de emergencias. El aire se volvía irrespirable
y la tensión se sentía como una cuerda tensa a punto de romperse. Al alcanzar las escaleras, algo hizo que se detuvieran. Una sombra se proyectó desde el oscuro fondo del pasillo. Era un grupo de hombres encapuchados. ¡Atrás!, gritó Lucas, sacando inesperadamente una pistola que encontró en el suelo. El mundo alrededor de él perdió su sentido. ¿Quién la había dejado ahí? ¿Sería una trampa? Lucas, susurró Ana. ¿Qué estás haciendo? La pregunta desnudó el miedo en su interior. Todo era un abismo. No sabía en quién confiar. Lucas, con el dedo apuntando a los hombres, sintió que el tiempo se detenía. En ese instante, la puerta detrás de ellos se cerró con un golpe fuerte. Los hombres encapuchados avanzaron y el fuego crecía. «No puedes escapar de la verdad», gritó uno, y la frase resonó en su mente. Entonces, entre sombras y llamas, el hombre encapuchado que había disparado apareció nuevamente. «El secreto no es lo que crees», lanzó al aire, disolviendo todas las certezas de Lucas en un instante. Una revelación encarnada en ojos oscuros. «¿Qué sabes de nosotros?», preguntó Lucas, sin poder sacudir la sensación de que todo lo que creía había sido una ilusión. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, Ana se liberó de su agarre y se acercó al hombre. «Detente. Dime la verdad sobre mi padre». Las palabras le cayeron a Lucas como un balde de agua helada. Todo su mundo se desmoronó. La mirada de Ana cambió por completo. La conexión que habían forjado en medio del caos parecía desvanecerse. «No, Ana, no», dijo él, sintiendo que la distancia se abría entre ellos, cada palabra hiriente desgarrando la tela de su relación. ¿Qué significaba realmente esto? El fuego y el terror rodeándonos, y ella buscando respuestas que nunca había imaginado. Lucas sintió que el tiempo se desbordaba. Las llamas subían a su alrededor. No había vuelta atrás. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué oscuridad había estado escondida tras las sonrisas y las promesas? Al final, las llamas devoraron el pasillo, y en medio del caos, Lucas se dio cuenta de que había más en juego que su legado, que su riqueza. Ahora todo giraba en torno a una verdad que lo amenazaba con destruir. Justo cuando todo parecía ir al abismo, la figura encapuchada avanzó, y el propósito detrás de sus ojos se hizo claro. «Ya es demasiado tarde, Lucas», susurró, dejando caer la losa de secretos que cambiaría su realidad para siempre. La figura encapuchada avanzó, y Lucas sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué sabes de nos?». Ana se giró hacia él. Su mirada de súbito desbordó de reconocimiento y un terco miedo. «Lucas, no. No es el momento». Su voz tembló. Las palabras lo atravesaron y el suelo tembló bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Lucas sentía como si toda la realidad girara y tambaleara a su alrededor. Ana retrocedió un paso, como si la revelación la hubiera golpeado también. El grito desgarrador de quien estaba en el suelo resonó nuevamente. El hombre al que le dispararon movió la cabeza, pero el dolor no lo dejaba hablar. «Lucas, no, no hay tiempo», intentó Ana, pero el caos en el pasillo se intensificaba. Los gritos se multiplicaban. Alberto dio un paso hacia Lucas, su rostro una mezcla de enojo y algo más, algo que no comprendía. «Has hecho un gran desastre, hermano. Este edificio, nuestra familia, todo está en riesgo. Ana sabe más de lo que dice. Ella está aquí para asegurarse de que no sepas la verdad». «¿Qué verdad, Alberto?». «Necesito respuestas», Lucas gritó, sintiendo que el tiempo se abría en un abismo.
La mirada de Ana lo buscó, vulnerabilidad brillando en sus ojos. Lucas, yo no lo sabía. Te prometo que no lo sabía, balbuceó. Pero la semilla de la duda ya había florecido en su mente. De repente, una explosión más, esta vez justo detrás de ellos, hizo que el suelo se abriera como un monstruo. El sonido fue atronador, dejando a todos aturdidos. El humo se volvió espeso, el aire irrespirable. La presión aumentaba. ¡Corre!, gritó Alberto. ¡No podemos quedarnos aquí! ¡No puedo dejar a ese hombre! Lucas se debatía entre sus instintos. La confusión lo empujaba en todas las direcciones. Ana lo agarró de la mano, su agarre firme. Él puede esperar. ¡Ahora! ¡Vámonos! Lucas estaba parado entre la traición y un deber inesperado. En ese momento, no sabía a quién seguir. Justo cuando decidió actuar, otra explosión sacudió el lugar. Las paredes temblaron alrededor de ellos y los trozos de concreto empezaron a caer. «¡Al edificio le queda poco!», gritó Alberto, avanzando con decisión. Pero el valiente hermano que alguna vez admiró, ahora representaba un enigma repleto de secretos. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ellos?», preguntó Lucas, el alarido de sus pensamientos saliendo entre los murmullos. «Siempre». La respuesta fue seca, cargada de traición. «Y tú eres parte del juego que nunca debiste haber dejado». Lucas estaba paralizado. La ciudad a su alrededor se desmoronaba y él apenas lograba absorber la verdad. ¿Qué era este juego del que hablaba su hermano? Se dio cuenta de que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Si Alberto estaba involucrado, todo, hasta la relación con Ana, era un espectáculo disfrazado. «Lucas, escúchame». Ana trató de acercarse, pero el sonido de una tercera explosión resonó, un eco retumbante que parecía haberse tragado sus palabras. Y ahí, entre el humo, el peligro y el caos, Lucas tomó una decisión terrible. «Tengo que saber la verdad, y no puedo confiar en nadie». Antes de que pudiera formular un plan, todo se volvió oscuro. La imagen familiar de su hermano se desvaneció. El dolor y la confusión surgían en su pecho. Así quedó atrapado entre llamas, gritos, secreto y lealtades rotas. En un instante sentía que el destino se reía de él. Y el abismo se iba abriendo más. ¡Las pa! Pero antes de que todo terminara en nada, sintió que algo le golpeaba en la cabeza. La conciencia se desvaneció. En medio de la confusión, un último pensamiento. No solo lucho por mí. ¿Qué hay de Ana? El silencio se instaló y Lucas se perdió. Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo él. La oscuridad lo envolvió. Y luego, silencio. Un segundo después, un estruendo lo recuperó. Se despertó en el mismo pasillo. El humo lo acosaba, pero algo había cambiado. La figura de Alberto estaba allí, encima de él con la mirada gélida. «¡Levántate, Lucas!», le gritó su hermano, pero el pánico aún lo mantenía congelado. Ana se había alejado, como si un hilo invisible tirara de ella. En su mirada había una determinación que le aterraba. Lucas intentó levantarse, pero el dolor en su cabeza lo hizo tambalear. «¡Qué demonios!». «¡Oh, es la única oportunidad!», le aventó Alberto, casi arrastrándolo hacia una puerta lateral. «Ya no importa lo que creas de ella». Antes de que pudiera hacer otra pregunta, un fogonazo iluminó el pasillo oscuro. La figura encapuchada de antes avanzaba, ahora claramente desesperada. «¡No hay tiempo!», gritó, pero sus palabras se ahogaron en una explosión de gritos y caos. Ana estaba ahí, de pie, enfrentándose al encapuchado. «Es todo un engaño, Lucas. Escúchame». Pero él solo quería escapar, quería entender.
El calor del fuego crecía, y en su interior sentía un odio que brotaba de la más profunda confusión. El encapuchado dejó caer la capucha. Lucas se quedó helado, paralizado. Era su propia madre. Ahí estaba, con un aire de siniestra calma, y la verdad lo golpeó como un rayo. Nada de esto fue un accidente, Lucas. Todo está conectado. Mamá, ¿cómo es posible? Lucas sintió cómo el mundo giraba. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? Porque siempre estuviste en medio de esto, Lucas. Siempre. La voz de su madre era suave, pero el temblor en sus manos traicionaba su calma. Ana, aquí es la clave. Y tú no lo has visto. Necesitamos descubrir la verdad antes de que todos paguemos por ello. Ana exhaló. Su expresión reflejaba incredulidad. Tu madre, Lucas, es ella. Lleva años ocultándolo todo. Se trata de un dinero sucio, de un juego enorme y no solo de nuestra suerte. El suelo crujió nuevamente. El tiempo se acababa. ¡Afuera! ¡Ahora! Lucas finalmente recuperó algo de claridad y empujó a Ana hacia la salida. ¡Salgan todos! ¡Sálvese quien pueda! Antes de que pudieran moverse, las luces comenzaron a parpadear. Un ruido ensordecedor resonó en el aire. Un grupo de hombres encapuchados apareció en la entrada. ¡Atrás! ¡Nadie se mueve! Gritaron mientras apuntaban con armas. Lucas sintió un pánico apoderarse de él mientras la situación se desmoronaba más rápido que el edificio. Su madre, tan liviana y tan pesada a la vez, se volvió hacia él. Lucas, esto se decide aquí y ahora. No pienso hacer nada que me involucre contigo. Nunca. Su voz resonó con un furor que la sacudió, mientras la presión en su pecho casi lo hacía explotar. La explosión de rencor y confusión en él era imparable. Y entonces llegó la revelación. Su madre sonrió de forma retorcida. ¿Acaso crees que has tenido el control todo este tiempo? Estás atrapado en un juego, y yo soy solo una pieza. Ana se quedó helada. El pesimismo se había cortado el paso, y en ese instante Lucas supo que las palabras de Ana importaban, que eso era más grande de lo que creía. Todo era más grande. El encapuchado sonrió y le respondió a Lucas: ¿Listo para la verdad definitiva? Todo esto es un plan de tu madre. El fuego, los hombres, tú. La risa del encapuchado resonó, y en ese momento un gran estruendo estalló en el piso superior. La explosión iluminó sus rostros, llenando el aire de partículas brillantes. Lucas sintió que el tiempo se detenía. ¡Ana!, gritó, mientras el cielo parecía caer. El mar de luces alrededor de ellos se hacía cada vez más denso. El horror de la situación lo consumió. ¡Corre, Ana! Ella no podía moverse. En un instante de desesperación, Lucas corrió hacia ella, gritándole que se aferrara. Pero su visión se vio oscurecida por una luz brillante que surgió de la nada. El edificio se tambaleó, y una entrega de realidad aplastante proyectó una verdad devastadora. Su madre quizás no estaba ahí para salvarlo, sino para hacer lo contrario. ¿Estaba ella realmente detrás de todo esto? El suelo se desmoronó, llevándolos a un abismo de sombras. En un último respiro, Lucas sintió que se desvanecía, y la figura de su madre quedó atrás, más siniestra que nunca. Una traición familiar a punto de consumirlo todo. Mientras el mundo estallaba a su alrededor, preguntas sin respuesta brotaron ¿quedaría alguien en pie al final de este juego? ¿Y cuál era realmente el precio que tendría que pagar? La verdad había salido a la luz, y algo oscuro y aterrador lo acechaba. Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo él. La oscuridad lo envolvió, y luego silencio. Un segundo después, un estruendo lo recuperó. Se despertó en el mismo pasillo. El humo lo acosaba, pero algo había cambiado.
La figura de Alberto estaba allí, encima de él, con la mirada gélida. «¡Levántate, Lucas!», le gritó su hermano, pero el pánico aún lo mantenía congelado. Ana se había alejado, como si un hilo invisible tirara de ella. En su mirada había una determinación que le aterraba. Lucas intentó levantarse, pero el dolor en su cabeza lo hizo tambalear. «¿Qué demonios? Es la única oportunidad», le aventó Alberto, casi arrastrándolo hacia una puerta lateral. «Ya no importa lo que creas de ella». Antes de que pudiera hacer otra pregunta, un fogonazo iluminó el pasillo oscuro. La figura encapuchada de antes avanzaba, ahora claramente desesperada. «¡No hay tiempo!», gritó, pero sus palabras se ahogaron en una explosión de gritos y caos. Ana estaba ahí, de pie, enfrentándose al encapuchado. «Es todo un engaño, Lucas. Escúchame». Pero él solo quería escapar, quería entender. El calor del fuego crecía, y en su interior sentía un odio que brotaba de la más profunda confusión. El encapuchado dejó caer la capucha. Lucas se quedó helado, paralizado. Era su propia madre. Ahí estaba, con un aire de siniestra calma, y la verdad lo golpeó como un rayo. «Nada de esto fue un accidente, Lucas. Todo está conectado». «Mamá, ¿cómo es posible?» Lucas sintió cómo el mundo giraba. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué?» «Porque siempre estuviste en medio de esto, Lucas. Siempre». La voz de su madre era suave, pero el temblor en sus manos traicionaba su calma. «Ana, aquí es la clave, y tú no lo has visto. Necesitamos descubrir la verdad antes de que todos paguemos por ello». Ana exhaló. Su expresión reflejaba incredulidad. «Tu madre, Lucas, es ella. Lleva años ocultándolo todo. Se trata de un dinero sucio, de un juego enorme, y no solo de nuestra suerte». El suelo crujió nuevamente. El tiempo se acababa. «¡Afuera! ¡Ahora!». Lucas finalmente recuperó algo de claridad y empujó a Ana hacia la salida. «¡Salgan todos! ¡Sálvese quien pueda!». Antes de que pudieran moverse, las luces comenzaron a parpadear. Un ruido ensordecedor resonó en el aire. Un grupo de hombres encapuchados apareció en la entrada. «¡Atrás! ¡Nadie se mueve!», gritaron, mientras apuntaban con armas. Lucas sintió un pánico apoderarse de él, mientras la situación se desmoronaba más rápido que el edificio. Su madre, tan liviana y tan pesada a la vez, se volvió hacia él. «Lucas, esto se decide aquí y ahora». «Ah, no pienso hacer nada que me involucre contigo. ¡Nunca!». Su voz resonó con un furor que la sacudió, mientras la presión en su pecho casi lo hacía explotar. La explosión de rencor y confusión en él era imparable, y entonces llegó la revelación. Su madre sonrió de forma retorcida. «¿Acaso crees que has tenido el control todo este tiempo? Estás atrapado en un juego, y yo soy solo una pieza». Ana se quedó helada. El pesimismo se había cortado el paso, y en ese instante, Lucas supo que las palabras de Ana importaban, que esto era más grande de lo que creía. Todo era más grande. El encapuchado sonrió y le respondió a Lucas: «¿Listo para la verdad definitiva? Todo esto es un plan de tu madre. El fuego, los hombres, tú». La risa del encapuchado resonó, y en ese momento un gran estruendo estalló en el piso superior. La explosión iluminó sus rostros, llenando el aire de partículas brillantes. Lucas sintió que el tiempo se detenía. «¡Ana!», gritó, mientras el cielo parecía caer. El mar de luces alrededor de ellos se hacía cada vez más denso. El horror de la situación lo consumió. «¡Corre, Ana!». Ella no podía moverse. En un instante de desesperación, Lucas corrió hacia ella, gritándole que se aferrara, pero su visión se vio oscurecida por una luz brillante que surgió de la nada. El edificio se tambaleó, y una entrega de realidad aplastante proyectó una verdad devastadora.
Su madre quizás no estaba ahí para salvarlo, sino para hacer lo contrario. ¿Estaba ella realmente detrás de todo esto? El suelo se desmoronó, llevándolos a un abismo de sombras. En un último respiro, Lucas sintió que se desvanecía, y la figura de su madre quedó atrás, más siniestra que nunca. Una traición familiar a punto de consumirlo todo. Mientras el mundo estallaba a su alrededor, preguntas sin respuesta brotaron en su mente, llenándolo de dudas que jamás había imaginado. En ese instante Ana, tú no eres quien crees ser. Su voz crujió como el vidrio roto, llenando el aire de una verdad sombría. Lucas sintió que el corazón le latía desbocado. ¿Qué quería decir con eso? Las llamas estallaron, iluminando la incertidumbre. Ana dio un paso atrás confundida. ¿Qué quieres decir? El hombre entre jadeos arrastró las palabras. Eres parte de todo esto. Fuiste elegida. La sangre no es lo que crees. Lucas miró a Ana, luego a su madre, que se quedó inmóvil, como petrificada. Aquel instante se estiró y se tensó. El aire estaba cargado, como si un rayo estuviese a punto de caer. ¿Qué sangre?, preguntó Ana, su voz temblando. Lucas pudo ver su mundo desmoronarse ante sus ojos. Las sombras de su madre, su traición, ahora iluminadas por la luz infernal del fuego. El hombre se desplomó, la vida saliéndose de su cuerpo. Las respuestas murmuradas se mezclaron con el caos. ¿Qué está pasando, Ana?, exigió Lucas, sintiendo que la confianza se desvanecía entre llamas. Ana se encogió, su mirada llena de terror. No sé, de verdad, balbuceó, y el mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse. La verdad estalló como un volcán. Aquello era más que un incendio, era un despertar de secretos familiares. Y en medio del humo infernal, Lucas comprendió que todo lo que había creído en esa vida era un tejido de mentiras. La figura de su madre y su traición eran solo la punta del iceberg. Un último estremecimiento recorrió el suelo, y de repente un grito desgarrador retumbó. ¡Mateo! Al oír el nombre, Lucas miró a su madre buscando respuestas. Pero antes de que cualquiera dijera algo más, la explosión del edificio se convirtió en un abismo de sombras y ruido, despojándolos de su realidad. El caos consumió todo a su paso. Lucas estaba atrapado en el centro de un juego que nunca entendió, lidiando con la traición que ahora se cernía sobre él como un condenado. ¿Quién era realmente Ana y qué significado tenía su existencia en todo este horror? Las vidas de todos estaban a punto de cambiar para siempre, y el silencio después de la tormenta dejó espacio para un nuevo eco de preguntas sin respuesta en el aire. La oscuridad se cernía sobre ellos, pero el caos de la explosión lo trajo de vuelta. Lucas parpadeó, sintiendo que la adrenalina bombardeaba su cuerpo. El humo lo rodeaba, y en medio de ese infierno, la figura de su madre lo miraba, la traición reflejada en su rostro. Lucas, esto no ha terminado, repitió con una voz helada. Ana, a su lado, temblaba. No puedo creerlo. Su voz se quebró. En ese instante, la figura encapuchada, aún colgando como una sombra, se movió hacia adelante, mirando a Lucas con alivio. La figura se retiró la capucha por completo. Era Mateo, el hombre herido. Debes escucharme. Somos familia, dijo él, respirando con dificultad. Hay cosas que nunca te contaron. Lucas estaba atónito. La perspectiva de ese hombre, tan malherido y aún tan claro de mente, llenó su corazón de confusión. «No puede ser serio. Mi madre está aquí», gritó, señalando a su madre, pero el fuego no era nada comparado con la sombra que crecía en su corazón. «Ya no importa, Lucas», dijo Mateo,
su voz débil. Hay algo más grande que esto. Tu madre, ella está detrás del juego, pero no por la razón que crees. Un silencio denso llenó el aire, mientras cada palabra caía como piedra en un lago. Ana miró a Lucas. Su mirada se volvió intensa. ¿Qué significa eso? Mateo se esforzó por hablar. Cada palabra era un jadeo. Ella no fue quien te crió, Lucas. Eres parte de algo mucho más oscuro. Las palabras resonaron como campanas en su mente, y Lucas sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad dibujó su expresión, pero la urgencia en sus palabras era innegable. Eres el hijo perdido, continuó Mateo, de una familia que lleva décadas en este juego. No puedes confiar en ella. ¡Ella solo te usó! Esa última frase resonó en la habitación como un trueno. Lucas sintió el aire desvanecerse. La conexión familiar que siempre pensó que tenía se había convertido en una trampa. Su madre, a un lado, soltó un grito de ira. «Cierra la boca, Mateo. Tú no sabes de lo que hablas». Eso no es verdad. Lucas sintió que su corazón se apretaba. Puede que sea difícil para ti aceptar, pero yo no soy un objeto de tu pasado. Él es parte de la verdad. Mateo gritó y Lucas pensó que casi se caía del peso de esa revelación. Cada palabra parecía un ladrillo más en su mundo que se desmoronaba. «Lucas», Ana gritó angustiada. «¿Qué hacemos? El fuego está cerca». «No». Espera, Lucas apenas podía pensar. Su madre miraba a Mateo con odio. «¿Qué quieres decir con que soy parte de algo más grande? ¿Por qué tienes que involucrarnos a nosotros?» Apenas lo dijo, una explosión más sacudió la estructura, y las llamas se alzaron, como buscando devorar todo en su camino. Mateo, con una fuerza renovada por la desesperación, empujó a Lucas y a Ana hacia la salida. «Debéis salir de aquí, ahora, no hay tiempo». El sonido de la explosión todavía retumbaba en sus oídos, mientras Lucas sentía que todo giraba. Su madre, ahora entre sombras, lo llamaba con un grito desgarrador. «Lucas, regresa. Yo soy tu única familia». «No». Lucas no podía dejar que esa voz lo atrapara. «No eres la única familia que tengo». Ana tomó su mano mientras corrían, pero antes de que pudieran llegar a la salida, una sombra encapuchada se interpuso. «No os dejaré salir». Su voz era profunda, firme como un eco. Con una rápida mirada, Lucas vio cómo las llamas se acercaban. Sintió que el miedo lo invadía, cuando de repente un giro inesperado explotó en su interior. El encapuchado bajó la capucha. El corazón de Lucas se detuvo. Era su padre. «Hola, hijo». El saludo salió como un desgarrador susurro. Cambiando todo nuevamente. Las dudas ahora se multiplicaban. Estás en medio de una lucha de poder que no entiendes. El mundo se volvió un torbellino, y las verdades, ahora enredadas en un sinfín de mentiras, lo dejaron completamente aturdido. Todo lo que había creído comenzó a desdibujarse. Con el fuego lamiendo sus talones, en su mente, Lucas se sintió paralizado. La figura que había creído perdida para siempre, su padre, estaba allí, frente a él. La incredulidad lo ahogaba. ¿Tú estás vivo?» El caos del fuego alrededor parecía desvanecerse en ese momento, como si el mundo se redujera a ellos dos. «Sí, hijo». «Pero no hay tiempo para explicaciones», dijo su padre, la voz grave, pero llena de urgencia. «Necesitamos salir de aquí. Todo lo que conoces es una ilusión creada por tu madre». «No entiendo. ¿Qué quieres decir?» La confusión desgarraba su mente. Las palabras de Mateo aún retumbaban en su cabeza, añadiendo más caos a la tormenta que se desataba. La verdad que había creído, esa que suponía tan sólida, estaba empezando a desmoronarse como el edificio en llamas.
No hay tiempo. Debemos actuar ya, insistió el padre, mientras las llamas se acercaban, devorando el pasillo con un rugido voraz. Ana, ella no es quien dice ser. La mirada de Ana se congeló. ¿Qué estás diciendo?, cuestionó, su voz ahora llena de desconfianza. ¿Me estás acusando de algo? Lucas sentía la tensión entre ellos, un hilo delgado a punto de romperse. Datos, hijo, lo que hay detrás de esto es más oscuro de lo que imaginas, dijo el padre, señalando con un gesto hacia el fondo del pasillo. Esa no es solo una mujer común. Ella es la clave para abrir la puerta que puede destruirlo todo. ¿Destruir qué?, exigió Lucas. El sudor le empapaba la frente. ¿Qué sabe ella? ¿Qué significa todo esto? Estoy cansado de secretos. En ese instante, un grito resonó. ¡Corre! ¡Viene hacia aquí! Mateo se arrebató la atención, empujando a Lucas y Ana hacia la salida, mientras el encapuchado, su madre, avanzaba, con una feroz determinación en su rostro. El pánico se instaló en cada rincón. «¡No te acerques a mi hijo!», gritó ella, armada con una pistola, ahora revelando la severidad del peligro que enfrentaban. El corazón de Lucas latió con fuerza. Ella está loca, pensó, mientras el entorno se reía de su confusión. «Lucas, ella no es tu madre», susurró Mateo, sus ojos fijos en el fuego que se intensificaba en el fondo. «Es parte de la conspiración. No es más que un peón en un juego que trasciende nuestra familia». «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?». Lucas sintió una punzada helada en el pecho. La traición se colaba como humo en sus pensamientos. Todo lo que había conocido, todo lo que había amado, ¿era mentira? Entonces, con un grito de rabia, su madre disparó. El sonido del tiro retumbó, pero no era un disparo destinado a herir. Era un disparo al aire, un aviso a todos los presentes. «¡Escuchen! Ustedes no saben con quién están tratando», bramó, su voz enfadada resonando en los muros. Ana se movió rápido. «Lucas, tenemos que salir. ¡Ahora!». Pero él, aturdido, no podía moverse. Su vida entera giraba como una tormenta. Fue en ese momento, mientras el caos se desataba, que la figura de Mateo se interpuso entre ellos y su madre. «¡No, no puedes hacerlo!». La voz de Mateo resonó, y sin previo aviso, un estallido ensordecedor sacudió el edificio. Las paredes comenzaron a ceder. La explosión se hizo en un instante de horror. Lucas sintió como si el tiempo se detuviera. Todo se oscureció, y luego se escuchó un crujido horrible. La estructura colapsaba. Cuando las luces titilaron de nuevo, una sombra se levantó entre el caos. Un hombre, desconocido y sombrío, emergió de la oscuridad entre el escombro. «¡Alto!», su voz cortante ordenó. Llevaba un abrigo largo y las miradas de todos se centraron en él, el ambiente cargado de tensión. «¿Quién eres?», gritó Lucas. «¡Sorpresa, Lucas!», dijo el extraño, dejando caer la capucha. «Soy tu verdadero hermano, y eso cambia todo». El corazón de Lucas se detuvo. «¿Qué dices?». Las palabras le quemaban en la lengua. «Todo lo que has vivido es un engaño», continuó el nuevo hermano, sus ojos brillando con una intensidad perturbadora. «Eres parte de algo más grande de lo que puedes imaginar. Y los secretos que has buscado no son nada comparados con lo que está a punto de estallar». «¿Qué?». Lucas se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La confusión se convirtió en terror a medida que cada revelación se acumulaba. ¿Qué tenía que ver este nuevo hermano con todo? La cámara de su vida comenzó a cambiar, revelando un horror que no había esperado. En medio de las llamas y el caos, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Quién era realmente él? Justo en ese instante, el fuego se intensificó una vez más, y otro grito resonó a sus espaldas. «¡Lucas, ayúdame!». Fue una voz familiar, y él se dio la vuelta.
solo para ver a Ana caer en el suelo, estremeciéndose. ¡Ana!, gritó él, corriendo hacia ella. Pero en su mente una duda crecía. ¿Podía confiar en ella? ¿O todo esto era parte de un juego del que aún no comprendía las reglas? La confusión y el miedo lo inundaron, atrapándolo en un nuevo abismo de incertidumbre, sin saber si realmente podría salvarla o si se estaba acercando a su propia destrucción. Lucas se quedó paralizado, con el corazón latiendo desbocado. Grotescas revelaciones giraban en su mente como un torbellino. ¿Eres mi hermano? El aire enrarecido parecía pesarlo todo. Las llamas bailaban, extasiadas, mientras la figura de Mateo lo miraba. «Necesito que me escuches», insistió Mateo, incluso mientras el edificio crujía con venganza. «Todo lo que pensabas que sabías sobre tu madre es un engaño». Las palabras caían como balas en el suelo. Ana, herida y temblando, se acercó más a Lucas, pero la desconfianza ya era un mar profundo entre ellos. «¿De qué estás hablando?», gritó. «Lucas, esto no tiene sentido. ¿Cómo puedes creerle a él?» «No puedo quedarme aquí». Lucas se movió, entre la confusión y la necesidad de entender. Su padre, aquel hombre enigmático, se mantenía cerca, como una sombra oscura que lo observaba. Necesitaba respuestas, y pronto. «Era tu madre quien estaba detrás de todo», siguió Mateo, con la voz tensa. «Ella te necesitaba, pero no como crees. Eres parte de una familia con secretos que desdibujan las líneas entre el bien y el mal». «No, no, eso no puede ser verdad», protestó Lucas, sintiendo que su mundo se fragmentaba. La figura de su madre, ahora más distante, destilaba una mezcla de furia y desesperación. «Tú no estás en este juego, Mateo. Si hay algo que crees saber, coge el camino correcto». Ana tomó la mano de Lucas. Su conexión era palpable, pero llena de dudas. «¿Por qué no te quedas? ¿Vas a poner tu confianza en un desconocido que dice ser parte de tu familia?» Las llamas comenzaron a lamer sus pies, intensificando el peligro. Lucas miró a su madre, viendo cómo el miedo se había transformado en algo de... «Mamá, ¿es verdad? ¿Soy parte de algo oscuro?» El silencio fue todo lo que recibió de respuesta, y de pronto un grito desgarrador llenó el aire. Lucas se giró, buscando la fuente del sonido, y vio a Mateo caer de rodillas, su pecho empapado en sangre. «¡Mateo!», gritó, pero ya era demasiado tarde. El encapuchado, con la mirada vacía, le había disparado. Lucas sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué está pasando?». Lucas retrocedió, incrédulo. «¿Por qué le disparaste? ¿Eras parte de esto? Mataste a tu propio hermano». El hombre encapuchado no mostró señal de remordimiento. Solo hace lo que debe hacerse. La frialdad de su voz dejó a Lucas helado. «Te dije que no eres parte de esto», dijo la madre, su rostro ahora una máscara de ira. «Era un riesgo que no podía permitirme». En ese instante, todo se desmoronó. El fuego parecía cernirse sobre ellos, transformándose en un monstruo que devoraba la verdad. Lucas sentía que su mundo se colapsaba. «Nada de esto tenía que suceder», protestó. El pánico casi lo ahoga. Su madre lo había llevado a este caos. «Es más grande que tú, Lucas. Estás en medio de un juego que no comprendes», le dijo su madre, subestimando su dolor. «Los sacrificios son necesarios». Con esas palabras, Lucas sintió que el aire se le escapaba. La verdad explosiva se expandía y se retorcía como un nudo en su pecho. Su mente clamaba respuestas a la tensión que crecía. Volvió a mirar a Ana, quien había retrocedido, dolorida por todo lo que había sucedido. «Lucas, tenemos que irnos. Ellos no nos dejarán salir».
Ella se aferró a su brazo y él sintió que esa conexión era lo único real en todo ese caos. ¡Atrás!, gritó el encapuchado, levantando el arma hacia ellos. ¡Nadie se mueve! En ese momento el edificio pareció temblar, como si supiera que el desastre estaba a punto de desatarse. Con una explosión ensordecedora, los cimientos se resquebrajaron y al instante la estructura comenzó a colapsar, llevándose consigo la verdad y las mentiras. Lucas supo que algo tenía que cambiar. Era el momento. Tengo que salvar a Ana. Y mientras el fuego arrasaba el pasillo, se lanzó hacia ella, decidido a proteger lo que le quedaba. Pero justo cuando sus manos se tocaron, Ana dejó escapar un susurro desgarrador. «Lucas, hay algo que debo confesarte. Soy la razón de todo esto». Y con ese impacto, el suelo se deshizo, y Lucas se encontró en el aire, volando hacia el abismo mientras todo lo que conocía se desvanecía. El aire estaba cargado de desesperación. Lucas aún estaba aturdido por las revelaciones devastadoras. Se giró hacia la figura de su madre, que había perdido gran parte de su autoridad. «Eres la razón de este caos, ¿verdad?». La incredulidad se reflejaba en su rostro, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. «Lucas, tú no comprendes», su madre contestó, su mirada endurecida como el acero. «Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Tus orígenes, todo esto. Harry, nuestra familia. Hay fuerzas en juego que no has conocido». Las llamas empezaron a consumir el pasillo, acercándose a ellos con un hambre voraz. Mateo y Ana estaban paralizados a un lado, sin saber a quién seguir. «Debemos irnos ya», gritó Mateo, su tono desesperado impulsando a todos a la acción. Sin embargo, la tensión entre Lucas y su madre era palpable, como un hilo tenso que amenazaba con romperse. «No puedo dejar que esto continúe». Lucas sintió que la rabia e impotencia hervían dentro de él. «¿Qué más vas a hacer para mantenerme alejado de la verdad?». Cada palabra era un grito que resonaba en el abismo. «No lo entiendes», su madre volvió a gritar, su voz cubierta por las explosiones que retumbaban. «Tu vida, Lucas, está en peligro. Alguien viene por ti, y él tiene una venganza». Con esa frase, sus ojos centellaron con algo que Lucas no pudo descifrar. Los ecos de su historia personal ahora servían como un telón de fondo oscuro, resaltando la urgencia del momento. Una sombra los acechaba. El encapuchado se levantó de entre la confusión, sus ojos fijos en Lucas como si conociera todos sus secretos. «¡Lucas, corre!», Ana gritó, atrapándolo de su mano aferrándose a él. En el fogonazo de la explosión, se miraron y comprendieron que el tiempo se estaba agotando. La puerta más cercana estaba atrancada, así que Mateo forzó su camino, gritándole a Lucas que siguiera. «¡Salgan de aquí! ¡Yo me encargaré de ella!», gritó Mateo, enfrentándose al encapuchado. Lucas sintió una punzada en el pecho al dejar a su hermano atrás, pero sabía que necesitaba salir. El fuego estaba en la parte de atrás, devorando el mundo que conocía. Como un ente voraz, lo empujó a seguir a Ana por la salida. «No podemos dejarlo», dijo, su voz temblando, pero ella lo miró firmemente. «Mateo eligió. Ya no hay tiempo. Mi vida depende de esto». Ana respondió, su voluntad firme. El sentimiento de pérdida le pesó a Lucas, pero sabía que no podía permitir que el sacrificio de su hermano fuera en vano. Mientras corrían, pasó algo inesperado. Un grito resonó, uno que Lucas reconoció al instante. «¡Ayuda! ¡Lucas!». Era su madre, atrapada entre los escombros. En un instante, la decisión se cernió sobre él como un rayo. «Debo ayudarla. Ella es mi madre». Ana se detuvo y sus ojos se llenaron de pánico. «No, Lucas, déjala. Es un juego». Lucas se vio arrastrado hacia la voz que había forjado su infancia.
El nudo en su garganta se hizo más pesado mientras caminaba hacia el desastre. Al llegar, vio que su madre estaba acurrucada entre las vigas caídas. «Lucas, por favor». El miedo se reflejaba en su mirada, pero Lucas sintió algo más, una chispa de culpa profunda. «Sáquenme de aquí». Sintió el tiempo detenerse. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Las palabras salieron como un susurro. Ella llevó la mano a su cara, y por un instante el pasado apareció como un eco. «Porque estoy aquí por ti. Siempre lo he estado». Finalmente, el instinto que había llevado a Lucas en un viaje interminable se desbordó. «Déjame ayudarte», le dijo con la voz entrecortada, mientras se apresuraba a despejar el camino. Las llamas rugían y el calor la abrazaba, pero esta vez sentía una determinación renovada. Ana observó desde la distancia, con lágrimas en los ojos. «¡Lucas!», gritaba con desesperación, pero él no podía mirar atrás. Mientras luchaba para despejar los escombros, la figura de Mateo atravesó su mente, y con ello la promesa de que la verdad siempre saldría a la luz. Finalmente, a empujones, logró liberar a su madre, y su mirada de alivio lo llenó de un rayo de luz en medio de la oscuridad, aunque sabía que aún había un camino por recorrer. «¡Ahora, salgamos de aquí!», gritó, empujando a su madre hacia la salida, donde Ana lo esperaba. El fuego detrás de ellos crecía aún más, reflejando el caos de sus vidas. Sin embargo, Lucas sintió algo más, una chispa de esperanza entre las sombras. Juntos salieron del edificio, el aire fresco golpeando sus rostros en un alivio inesperado. «El dolo, no dejaré que me atormenten más. Vamos a enfrentarnos a esto, juntos». Mientras se alejaban del desastre, sabía que el futuro estaba lleno de incertidumbres, pero el camino sería uno que recorrerían unidos, una familia reconstruida por las brasas del pasado. Y con ese pensamiento, el horizonte se iluminó, brindándole un nuevo amanecer. Por un momento todo pareció calmarse, como una pausa en la tormenta, y la imagen de su madre, frágil pero viva, se entrelazó con la fuerza de Ana, su lado. Juntos se dirigieron a lo desconocido, y aunque el camino estaba lleno de misterios, Lucas estaba decidido a descubrirlos. Ahora, querido lector, este es el momento de demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta el botón de like ahora mismo y ayúdanos a alimentar el algoritmo. También, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Y no ESP.